Hola, bienvenidos nuevamente a este jueves de mini taller. Bueno, durante todos estos días hemos venido reflexionando sobre las redes sociales, estas plataformas tecnológicas que sin duda facilitan muchas cosas, pero también cuando menos pensamos absorben nuestro tiempo y absorben nuestra propia vida. Cuando menos pensamos estamos ahí metidos en estas plataformas y no nos damos cuenta el tiempo que pasamos allí, primero. Segundo, el impacto que esto tiene en los niños y en adolescentes. Y en este tiempo, por supuesto que se ha incrementado muchísimo más la era tecnológica y más con el asunto de la pandemia, se arraiga más. Entonces, tiene unos efectos en los niños y en los adolescentes. Digamos que este mini taller va a tener tres partes. Uno, les voy a hablar un poquito de esos de esos efectos en la estructura de personalidad que puede tener en los niños y adolescentes. Les voy a hablar un poquito de los riesgos que existen, digamos, con estas plataformas y con el Internet. Y tercero, bueno, ¿qué podemos hacer, cierto? Desde, como papás, pero también como seres humanos, pues desde nuestra propia individualidad. Entonces, lo primero es que tengamos muy presente que esto puede crear hábitos de dependencia en los niños y en los adolescentes. Cuando nosotros consumimos las pantallas, esto funciona, digamos, como placer en el cerebro, digamos, manda información al cerebro para que genere placer. Entonces, el cerebro sigue pidiendo más información, más pantallas, más consumo, digamos, de lo que estamos en ese momento. Entonces, esto puede llevar a generar una dependencia. Por eso es importante, por ejemplo, empezar a poner límites con los niños, con los adolescentes. De hecho, tenemos muchos adolescentes que ya hoy se la pasan horas y horas frente a un ordenador, frente a un computador, frente a una pantalla, navegando, jugando, haciendo pues una cantidad de cosas. Dos, se puede perder el contacto con la realidad y reemplazarla por una realidad virtual, porque entonces, claro, la virtualidad es todo fascinante, es todo súper rico, los videojuegos son una cosa maravillosa, y cuando esta realidad inclusive se choca con mi realidad personal, real, valga la redundancia, y tengo una realidad que no es, digamos, es adversa, pues es muchísimo más. ¿Qué hago? Me enfoco ahí en las pantallas y me olvido un poquito de la realidad porque me duele, ¿cierto? Entonces, puedo perder como ese contacto con la realidad. Puede crear aislamiento, incentivar a la soledad y afectar el área social. Más y más veces vemos a niños y adolescentes encerraditos en sus cuartos, encerrados en sus propias vidas, con miedo a salir, con no quiero salir, con no quiero conocer amigos, los que tengo acá son suficientes. Inclusive he escuchado a papás que les dicen salga, vaya, salga con sus amigos. Entonces puede crear ese aislamiento. Puede tener alteraciones en el sueño, eso es muy importante, alteraciones alimenticias, pues como en el área biológica. Existen juegos o ciertas aplicaciones que pueden generar ansiedad o tener un efecto en su autoestima. Claro, la realidad virtual, como lo decía ahorita, no es la misma realidad. Entonces, eh, todo eso que vemos allá tras de una pantalla y una chica o un chico de pronto que tiene su autoestima baja o que de pronto necesita una aceptación del otro o necesita que el otro le digan cosas bonitas, claro, busca siempre estar allí en esas redes sociales y estar en esas pantallas para poder obtener todo esto, todos estos, eh, todas estas ¿cómo se puede decir? Estímulos, todos estos estímulos que afectan sin duda su autoestima. Hay algo que hoy se está viendo y es que existen la nomofobia y la cibercondria. La nomofobia hace referencia al miedo excesivo e irracional a no tener el celular. Y yo creo que muchas hemos pasado por eso. Uy, se me quedó el celular, uy. Hace poquito estaba en un lugar y una chica había acabado de salir de la casa y alguien le dijo algo.
Y ella dijo, uy, ¿cómo se me olvida? No, que eso no puede pasar. Entonces yo dije, bueno, ¿qué sería lo que se le olvidó? Y claro, salió con el celular y salió con el celular en la mano. Entonces, ¿cómo se nos convierte en esa necesidad? Y la cibercondria está relacionada, cibercondría está relacionada con la hipocondría, que la hipocondría es la preocupación constante por la salud. Entonces, estoy enfermo, tengo un dolor de cabeza, ya me voy a morir, eso es cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cibercondría es la búsqueda incesante en Internet de, bueno, ¿qué tengo, qué tengo, qué tengo? Y recordemos que en Internet hay información que es falsa, o sea, no siempre encontramos información que es verídica allí en Internet. Ojo, a partir de ahí se crean unos peligros que de pronto ya unos los han escuchado, otros de pronto no. Sexting. Y el sexting es el compartir esas imágenes o videos personales de carácter sexual con un potencial daño. Muchas veces se empieza a hacer pues de una manera muy tranquila entre amigas, entre amigos, o empiezan a rodar ciertas imágenes y esto va cogiendo cierta fuerza. Entonces, y hace muchísimo daño. El grooming son acciones que hace un adulto para ganarse la confianza de un menor y tratar de conseguir una cita para abusar de él, para extorsionarlo, para incitarlo precisamente al sexting. Entonces aquí es donde se crean todos estos perfiles falsos de personas que de pronto creen que son de su propiedad, pero finalmente no, son adultos, es un disfraz. El ciberbullying, que es el ciberacoso psicológico entre los menores usando los canales sociales y de mensajería. Entonces, todos esos mensajes que empiezan a aparecer acosando a otras personas. La pornografía, que cada vez vemos que la pornografía, digamos, son los que, no, la pornografía, hay niños donde están llegando mucho más ligero a esta pornografía, pues a encontrarse con imágenes que los llevan a la pornografía. Diariamente en la red aparecen más de 300 sitios pornográficos y más de 350 millones, por ejemplo, están ahí pegados frente a estos sitios. Y es muy tremendo porque ellos, pues, quien está en esta industria, lo que hacen también es que se valen como de esos sitios que los niños o los jóvenes generalmente están frecuentando para empezar a poner ciertos mensajes o a poner ciertas imágenes que, claro, finalmente vamos a ir a dar clic. Un niño, un joven con por ejemplo, no sabe nada de la sexualidad, con ciertas dudas, con esa eh, ganas de saber, ¿cierto? Entonces, muy fácil le puede dar clic a esa pornografía y con todas esas hormonas también ahí moviéndose. Entonces, muy fácil pueden darle clic a una imagen de esas y entrar a la pornografía. Estos digamos que son algunos de las cosas que nosotros encontramos. Hay muchos, y cada día encontramos muchísimas plataformas, cada día se va renovando muchísimo más. Entonces, ¿cuál es la idea? Ojo, con nuestros hijos, primero creemos un clima de confianza y no tratar esto como un tema tabú. O sea, digámosle la realidad. Obviamente depende de la edad. No es lo mismo hablarle a un niño de 5, de 6, de 7, a hablarle a un niño de 13, 14 años. Pero que no se convierta en un tema tabú. Y que si un niño o un joven va a ir a contarte las cosas, ojo, no juzguemos y no lancemos pues como esas palabras hirientes, que lo que estamos haciendo es separarlos. Necesitan pautas claras de comportamiento, de qué hacer, de hablarles directamente. Es que mira, estos riesgos existen, no puedes mandar imágenes, no puedes revelar tu intimidad allí. Un ejemplo, si tú te montaras a un bus, por ejemplo, donde hay mucha gente, tú llegarías a contar tu vida íntima. Hola, soy Marta Isabel, tengo tantos años, trabajo en tal parte, vivo en tal parte, tengo un esposo, tengo un hijo, yo soy muy alegre o soy muy triste, yo necesito que me den muchos likes.
¿Usted le va a ir a contar eso en un bus? No, entonces ¿por qué si lo contamos en las redes sociales? ¿Cierto? Entonces es ponerle ese límite a esos jóvenes y decirles claramente, explicarles que hay cosas no adecuadas que no se pueden hacer en las redes. Y digamos que ahí encontramos también muchas alternativas eh, que nos permiten empezar a tener ese límite. De hecho, hay un psiquiatra pues, que en este momento creo que no se da, pero que él planteaba una regla para las redes sociales y para el Internet, 36912. Entonces, evitar las pantallas antes de los 3 años. No utilizar ni consolas de juego ni portátiles antes de los 6 años. Nada de Internet antes de los 9 años. Internet solo a partir de los 12 años. Obviamente esto no se puede hoy, también por las condiciones en que estamos viviendo, pero sí podemos poner límite. Entonces enseñémosles también a nuestros hijos a conocerse a sí mismos, a tener criterio frente a las situaciones y, ojo, educar en la voluntad, eso es muy importante. Tener un bienestar digital, un consumo de pantallas y de dispositivos con límites, con salud, que no, que no nos lleve como a que se salgan de nuestra realidad. Hablar con nuestros hijos, ya se los decía, explicarles todo. Y por último, les queremos hacer una invitación que, digamos, hace parte como de este taller también de hoy y es, ya a nivel individual, sacando un poquito a esos adolescentes y a esos niños, les queremos hacer estas invitaciones. Primero, antes de consumir o de compartir algo en las redes sociales, piensa antes. O sea, antes de compartirlo, piensa. Ten criterio y vamos a empezar a hacer como un filtro. Bueno, ¿qué quiero con esto? ¿Qué logro con esto? ¿Por qué quiero compartir esto? ¿Para qué lo voy a compartir? ¿Esta información es verídica o no es verídica? Porque a veces vemos ciertas publicaciones y les damos compartir simplemente como por, esto está interesante y no nos cercioramos de que sea información verídica. Escoge dónde y con quiénes compartir, sé selectivo. Recuerda que no todas las personas que están ahí en internet leyéndote pues son adecuadas, entonces no sabes esa información, cómo se puede volver en tu contra. Ojo con esto, crea tu propio sello personal, aporta valor para diferenciarte y sobre todo sé memorable. Piensa qué identidad quieres construir, cuál va a ser tu marca personal. No hagamos esto simplemente porque el otro lo hace o porque esta frase la publicó tal persona o esta artículo lo publicó tal persona y es una persona muy importante. No, creemos nuestro propio sello personal también y qué marca queremos dejar. Monitoriza tu marca personal, eso es muy importante. Ingresa tus datos a internet, nombres y apellidos, a ver qué aparece, a ver qué va apareciendo, porque a veces va apareciendo información que pues no sabemos qué tipo de información es. Entonces, está la monitoreando constantemente. Y muy importante, por último, activemos ese filtro interior. Recordemos que la intimidad se refiere a cubrir nuestro cuerpo, pero también a proteger nuestro interior. No tenemos por qué estar divulgando nuestra intimidad en estos aparatos, en estas redes, en estas pantallas. Entonces es la invitación que hoy, a partir de hoy, con este mini taller, tú en tu propia vida, en tu propia individualidad, empieces a tener un filtro y una conciencia diferente frente a las redes sociales, al manejo de ellas. Y no permitas que esto te robe el tiempo, porque te roba tiempo, tiempo que es fundamental y no se imaginan lo que eso, digamos, las consecuencias que trae para las personas que están cerca, pero también para nosotros. Bueno, saben que aquí estamos, cualquier cosa que necesiten, estamos para acompañarlos. Cuídense bastante y que tengan un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche. Chao.